¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la situación económica de Argentina con otro notable invitado, Félix Smith, economista directamente desde San Cayetano, provincia de Buenos Aires. Félix Smith, una cálida bienvenida al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Félix, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo, el desempleo en Argentina en este primer trimestre del 2025 creció al 7,9%, el mayor nivel desde el 2021. ¿Cómo va la economía para el argentino de a pie? Ese argentino que los domingos, por ejemplo, tiene dificultades en salir, o el jubilado que los miércoles tiene que hacer una manifestación frente a las autoridades para reclamar llegar a fin de mes. Mira, puntualmente lo que viene sucediendo es que este gobierno es duro con los débiles y flexible con los poderosos. Entonces, todos los asalariados, los jubilados, quienes tienen ingresos, quienes están en situación de vulnerabilidad, están teniendo lamentablemente en lo que va de este gobierno una pérdida del poder adquisitivo muy considerable. Los Entonces, aspectos, la inflación se haya reducido y se encuentra en niveles más controlados, se hace muy difícil llegar a fin de mes. Y eso lo dan cuenta las estadísticas de consumo. En Argentina, durante este año, por ejemplo, conocida a nivel mundial por la exportación, por la carne vacuna y la calidad de la carne bovina, se está dando un récord de exportación y a su vez un récord por lo bajo, es decir, del menor consumo de carne vacuna dentro del país. entonces, para ponerlo de una manera bien clara, ¿este ultraderechista Milei gobierna para la gente o gobierna para el capital? No, gobierna para el capital, definitivamente. Y a nivel de encuestas, ¿qué dicen los datos? ¿Qué dicen los sondeos? Los sondeos de opinión, hay que tener en cuenta que hay un dispositivo mediático, judicial en nuestro país, donde se está persiguiendo al peronismo, que es la oposición a Milei, que fue el gobierno de Alberto Fernández y que fue el gobierno llevado adelante por Cristina Fernández y Néstor Kirchner en el periodo 2003-2015. Hay que tener en cuenta también de que los indicadores sociales dentro del gobierno 2003-2015, presidido por Cristina Fernández y Néstor Kirchner, han sido los mejores que hemos tenido durante el último tiempo en Argentina. Después el desempleo subió, el déficit fiscal recién ahora se está reduciendo, y ahora se está reduciendo por algunas puntualidades de contabilidad creativa que está realizando el gobierno de turno. Tengamos en cuenta que el gobierno, la política que está llevando adelante es aumentar el endeudamiento para poder sostener un tipo de cambio atrasado y poder así estabilizar cierto margen de consumo y que no se traslade a precios y que no se erosionen más los ingresos. Tengamos en cuenta igualmente que Argentina, directamente por su historia económica reciente, ya se había acostumbrado a una dinámica de una inflación alta. Es decir, Argentina, para recordar a todos los televidentes, en 2018 ya había tenido una inflación récord que había sido del 53% interanual, y llegó durante el mes de abril del año pasado a 289%. Pero tengamos en cuenta que entre ese vaivén de subidas y bajadas de inflación, en el medio estuvo la pandemia, ahí se logró contener, hubo dos cambios de gobierno, es decir, estuvo en 2018 el gobierno de Macri, en 2020 estuvo el gobierno de Alberto Fernández en situación de pandemia, y ahora el gobierno de Milei actualmente. Y en ese sentido, estamos hablando de que los analistas geopolíticos tienen consenso en que el Fondo Monetario Internacional no solamente es un actor financiero, no solamente un banco,
sino, de acuerdo a estos analistas, es un actor político. Y acá tenemos un ultraderechista que parece ser por sus acciones incondicional con Estados Unidos y con Israel. Va con frecuencia a Estados Unidos, participa no solamente de la inauguración, por ejemplo, de Donald Trump, pero eventos de la ultraderecha a nivel mundial. Y en definitiva, justamente como esa condición de lealtad que parece ser hasta extrema, me hace acordar, ¿te acuerdas de las relaciones carnales que decía Ditela en la época de Menem? Esas relaciones carnales podrían recibir como pago, como recompensa, que el Fondo Monetario Internacional, ahora con todos los compromisos que tiene Argentina, sea más tolerante o flexible, o tú pones el calificativo que quieras, porque a Estados Unidos y al Fondo Internacional le interesa muchísimo tener como playa de desembarco de influencia en la región a los Milei del planeta, a la Argentina del ultraderechista. ¿Cómo lees la posición del Fondo Monetario Internacional desde el punto de vista geopolítico? Mira, puntualmente hay que remarcar que el Fondo Monetario Internacional ya a Macri le había dado un préstamo más de la cuota que le corresponde a Argentina. Y es decir, con eso Perdón, y que Macri era hombre de derecha. es bastante. Exactamente, el gobierno de Mauricio Macri fue, por así decirlo, la derecha moderada, que fue como la punta de lanza para que ahora pueda ascender Milei al poder. Tengamos en cuenta que al cobrarnos sobrecargos, que de hecho la posición argentina ha sido durante el gobierno que estuvo en el peronismo, en el medio, que el gobierno de Alberto Fernández, ha reclamado que estaban, como el Fondo Monetario había permitido un crédito más grande de lo que permite el estatuto, había reclamado porque estos cargos estaban mal cobrados. Y no solo eso, como si fuese poco, durante el gobierno de Alberto Fernández se renegocia la deuda con el FMI, desde mi posición erróneamente, porque como ya estaba, ya se veía de que era una deuda que violaba los mismos estatutos del Fondo Monetario, se podría haber renegociado de otra manera, defendiendo un poco defendiendo un poco mejor los intereses de nuestro país. Y a su vez, ahora, con el gobierno de Milei, un nuevo préstamo extraordinario por 20.000 millones de dólares, bajo una condicionalidad de políticas cada vez más grande. Entonces esto implica que hay un total alineamiento. Y como si eso fuese poco, a su vez también en los medios argentinos salió una noticia en las cuales el gobierno de los Estados Unidos, directamente en alguno de sus ministros, se hablaba la posibilidad que financien directamente al gobierno argentino en caso de que el FMI no diera el nuevo desembolso que fue hace unos pocos meses en un contexto de corrida cambiaria en Argentina, donde el dólar no paraba de subir, antes de que se anuncie la flexibilización del cepo. Hay que tener en cuenta que como política económica, el gobierno de Milei está llevando una serie de medidas donde buscan, por así decirlo, desfinanciar al Estado porque buscan reducirle impuestos al privado. Entonces, el gobierno recauda menos y eso se está compensando con mayores niveles de endeudamiento. Entonces, el agroexportador, las grandes empresas multinacionales están contentísimas, y doña María y don José tienen que ir a reclamar los miércoles a la plaza si le aumentan la jubilación, y si pierde el empleo o el empleo es informal, es problema de él. Esa es la historia de la Argentina de hoy. De hecho, es muy significativo de que como el país está necesitando, cada vez se está haciendo más dependiente del endeudamiento. Por ejemplo, aumentar la tasa de interés no implica mayores gastos. En cambio, estuvo en discusión en el Parlamento argentino un bono para los jubilados, un nuevo bono que sea superior al que reciben actualmente. Recordemos que la jubilación mínima en Argentina está alrededor de $270 actualmente. Y somos el segundo en términos de precios,
si nos basamos por lo que es el índice Big Mac, Argentina está siendo el segundo país más caro del mundo en este momento. Es decir, el costo de vida es muy caro en dólares. Entonces, esto hace que directamente aumentarle a los jubilados sea como un pecado mortal para el gobierno, pero subir la tasa de interés para que los grandes inversores puedan hacer mayores negocios está permitido. También una consulta, Félix. Acá estamos hablando de que la retórica que le venden, digamos, incluso al exterior, porque en Argentina ustedes la pueden pasar por el filtro, pero que en realidad este ultraderechista en realidad es un salvador de la patria porque todo lo que venía atrás, esto lo pasa con todos los países latinoamericanos en donde hubo gobiernos progresistas. Estos progresistas son todos corruptos, estos progresistas roban, estos progresistas tienen que terminar bajo arresto domiciliario o como en el caso de Correa en Bélgica, etcétera, etcétera, o como el caso de Pedro Castillo tras las rejas en el Perú. Todos estos progresistas son ladrones y corruptos. Ahora, no solamente tenemos el caso de Macri, que tú me dirás cómo lo calificas, pero acá tenemos el caso de este ultraderechista, en donde un día promueve el lanzamiento de una criptomoneda, una criptoestafa, en donde ha dejado a mucha gente absolutamente perdiendo todo el dinero, calificado como una criptoestafa. Pero este ultraderechista no es corrupto, los corruptos son los progresistas que venían anteriormente. ¿Cómo es el manejo de la retórica que cuando se identifica una estafa a través de este tema de la criptomoneda, no pasa nada y sigue la letanía de los medios hegemónicos pegándole a los, entre comillas, corruptos que tienen que estar bajo arresto domiciliario? Bueno, yo creo que es parte de la retórica que estamos viviendo que viven los gobiernos de la región en esta época. Tengamos en cuenta que estamos en un momento también de cambio tecnológico, donde culturalmente pasó de tener una centralidad la televisión, ahora a tener una influencia mucho más grande de las redes sociales, de los videos y del contenido multimedia. Entonces, lo que está sucediendo es que estás teniendo un blindaje mediático muy grande, no solo en la televisión que termina imponiendo un poder de agenda, sino también en las redes. Las redes, es decir, el tema, la cuestión de los algoritmos se maneja por una cuestión de gustos. Entonces, si vos no estás preocupado por política, es difícilmente puedas ver una visión contraria a la que se promueve desde los discursos de gobierno. Tengamos en cuenta también de que en este momento Argentina está teniendo un cambio en los mapas de los medios. Entonces, están constantemente moviéndose los dueños de los medios y esto hace que haya, por así decirlo, nuevas disputas de poder. Dentro del gobierno de Milei, una de las medidas que ha sucedido también es que el grupo Telefónica se decidió retirar de la Argentina y eso le permitió al grupo Telecom, propiedad del multimedio Clarín, muy conocido, que ya que es dueño de varios canales de televisión, en cable, en aire, los canales regionales o los canales locales. Acumula más de 300 canales de televisión y las radios más escuchadas en el país. Y ahora a su vez es el principal operador de telefonía y prestador de servicios de internet y cable. Entonces el grupo multimediático es muy poderoso y ahora con el actual gobierno consolidó su poder comprando los activos de Telefónica, siendo que era el segundo prestador de servicios de teléfono e internet. Félix, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Félix Smith directamente desde San Cayetano, en la provincia de Buenos Aires, sobre la situación económica actual en Argentina. Félix es economista. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Félix Smith directamente desde San Cayetano, en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando sobre la situación económica en Argentina. Félix, economista. Félix, elecciones legislativas algo más adelante en este año, y también la lectura de los analistas es que hay una serie de jugadas de este ultraderechista Milei para llegar en la situación más ventajosa para él, para tener éxito. Por ejemplo, el tema de la cotización del dólar, que se mantenga a cualquier precio, como tú decías, que está subvaluado, para vender la idea de que esto es un éxito. ¿Cómo está jugando el gobierno las cartas rumbo a esta elección legislativa de septiembre-octubre? El gobierno está apostando fuertemente a su modelo económico y al no avance o al avance más lento de la cuestión de los precios. Entonces, esto que Argentina tenga un dólar atrasado está implicando un perjuicio muy grande para la industria nacional, porque es un contexto en el que se flexibilizaron las importaciones, donde Argentina históricamente o en los últimos años había tenido muy protegida su industria, y eso hace de que haya en algunas cuestiones precios más bajos. Entonces, lo que está sucediendo es que hay una disparidad de precios muy grande. Por ejemplo, por mencionarte, mientras que el aceite comestible, el aceite vegetal, en botella subió 16 veces desde diciembre de 2023 a la fecha, los precios de las computadoras han bajado un 20% nominalmente. Entonces, esto habla que comprar bienes semidurables que sean importados se ha vuelto relativamente mucho más barato. Porque en el medio de esto también está jugando una inflación alta. 16 veces en el precio del aceite son valores muy altos. Que esto como consecuencia, al margen de que ahora se está conteniendo mucho más, venís arrastrando una inercia del año anterior y a su vez también el hecho que la primera medida del gobierno de Milei fue una devaluación del dólar del 120% en un solo día. Y esto tiene claramente su impacto inflacionario. Entonces, a pesar de ese marco, los bienes importados se han abaratado, mientras que los bienes de consumo diario se han encarecido. Y a su vez, esto también se ve en el comercio, porque a su vez, Argentina, un país que no está teniendo dólares porque no está aumentando su capacidad productiva, está dándose el gusto de importar naranjas de Egipto, limones y cebollas de países vecinos, que Argentina tiene además la capacidad y tiene producción local de estos bienes. Entonces no es necesario importarlos, sino de que hay una decisión de política económica de que estos bienes se importen y no se produzcan localmente, afectando así al trabajo local. En el caso de lo que puede ser entonces el legislativo, estamos hablando del Congreso. Recuerdas y ayúdanos con los detalles específicos cuando de pronto este ultraderechista Milei necesitaba aprobar una ley muy importante para su agenda, le faltaba 1 o 2 votos que eran clave, lo logra, y de pronto uno de los congresistas que se dio vuelta como una media para votar a favor de Milei se lo encuentra en la frontera con Paraguay, llevándose en su vehículo en ese viaje $200.000, y se sospecha que podía haber llegado hasta 700.000 porque haber comprado una propiedad allí. La deducción es que compraron sus votos. ¿Hasta qué punto entonces el Congreso de la Argentina con Milei en realidad no está defendiendo al pueblo argentino, sino se está dejando de alguna forma sobornar por esta agenda neoliberal? Mira, hay que tener en cuenta que el gobierno de Milei, al ser un partido nuevo, no tiene mayorías propias en el Congreso. Y si pudo gobernar y pudo sacar las leyes que hasta el momento han salido, es porque tiene el apoyo de los sectores que van desde la centro derecha a la ultraderecha más similar a Milei. Entonces, todo lo que fue el partido de Mauricio Macri, el partido de la propuesta republicana, le vota automáticamente la totalidad de las leyes presentadas por el oficialismo. Y a su vez también una herramienta de negociación es que en un contexto de ajuste,
Y una de las primeras acciones políticas que tuvo el gobierno de Milei fue el freno total a la obra pública. Entonces, a medida que Milei va necesitando leyes, le habilita a determinado distrito que mande a votar a favor de sus iniciativas. De hecho, fue público un caso de que se cambiaron los votos de los senadores o diputados sobre el aumento de las jubilaciones por una rotonda en una localidad cercana a Bariloche. Y esto habla entonces de que pierde cualquier tipo de credibilidad, porque directamente los gobernadores ahogados financieramente por el gobierno nacional, sin obra pública, están priorizando, por así decirlo, poder conseguir algo de mejora para sus obras que no se pueden hacer cargo ellos. Entonces, esto hace de que se distorsione cualquier tipo de defensa de los intereses populares en el Palacio Legislativo. Por lo menos para mí como argentino, en este contexto, ver el accionar del Congreso es bastante frustrante, lamentablemente, porque ves de que las iniciativas que propone la oposición terminan fracasando o misteriosamente eh, legi- eh, legisladores de la centroizquierda o el progresismo directamente, hay algunos que no se presentan, o hay diputados o senadores de los gobernadores que directamente te dicen que apoyan las iniciativas que benefician al pueblo, como un aumento de las jubilaciones, y después no se presentan. Al revés. Entonces, es decir, es la reacción de los legisladores, de algunos de los gobernadores permeables, se nota mucho para qué lado juegan y se puede inferir de que depende mucho de qué es lo que haya sido la negociación detrás. La provincia de Buenos Aires, de donde tú nos estás hablando, es la provincia territorialmente más grande de la Argentina y también la más poblada del país. Tiene un gobernador que es absolutamente progresista, estamos hablando de Axel Kicillof, que ha tenido un éxito muy importante dentro del peronismo y que para algunos analistas lo ven como un próximo líder que podría desafiar a este ultraderechista. ¿Cómo tú estás leyendo a Kicillof? Mira, puntualmente, como bien vos decías, la provincia de Buenos Aires es la más grande del país en cuanto a términos poblacionales y productivos. Aporta aproximadamente el 35% de la producción del total de Argentina. La postura respecto a Kicillof es que está jugando, se acaba de crear su rama dentro del peronismo, por así decirlo, y que está intentando posicionarse como el próximo candidato a presidente. Por el otro lado, has tenido recientemente la condena por parte de la justicia en esta suerte de persecución a los líderes progresistas, como lo hablábamos en el bloque anterior, que le ha devuelto a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, la total centralidad en el escenario político opositor. Entonces, esa persecución, en vez de debilitarla como pensaba que el dispositivo de poder, le ha devuelto mucha centralidad y nuevos seguidores porque están entendiendo que la proscripción, que es lo que se basa más que nada la condena para que se pueda presentar nuevamente a cargos públicos, sea directamente como una prohibición sobre la elección, es donde un poder no democrático como el Poder Judicial interfiere sobre las elecciones de candidatos en el otro poder que es el Ejecutivo en este caso o el Legislativo. En definitiva, cuando tienes que hacer tú el balance de cómo está Argentina hoy bajo Milei, ¿cuál es tu conclusión? Lo que está sucediendo en el momento Argentina hoy es que estamos, Argentina siempre se caracterizó por la gran presencia de clase media. Y eso hoy son uno de los pilares que Milei vino a destruir y que se está haciendo más similar a las economías del resto de los países de Latinoamérica, donde hay una desigualdad más marcada, donde se busca que se importen la mayoría de los bienes y directamente sea la producción de materias primas se dediquen en el plano internacional. Yo creo que es ese proceso lo que Argentina está intentando resistir en este modelo, pero el embate es cada vez más grande y se hace cada vez más dificultoso poder resistir
y por eso es que las figuras de la oposición es necesario de que tomen más protagonismo para poder ser la contracara de este proceso neoliberal que está sufriendo nuevamente la Argentina. Félix Smith, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge, y muchas gracias a todos los televidentes.